Me ha costado 6 años conseguirlo, que esté aquí Jesús Cacho en el radio. Jesús, bienvenido. Bien hallados, muchas gracias. Bueno, aparte de ser no sé cómo decir, el deus ex machina de Voz Populi, también tenemos aquí a José Alejandro Vara, que además de gran amigo y un grandísimo escritor político, es de los que están haciendo, como persona que ha dirigido y ha estado en el ABC en Cataluña muchos años. Bieito Rubido, el director, no me dejarán mentir, Bieito, bienvenido, buenos días. Una temporada más. Pues están haciendo pues uno de los periódicos de opinión en Internet que están marcando la diferencia y que están haciendo el cambio, junto también con los periódicos de papel que tienen su sección de Internet o su, por caso de ABC, el abc.es, que tecnológicamente es de lo mejor. Pero bueno, lo fundamental es que hay medios nuevos y Voz Populi es uno de los más nuevos. Cacho funda El Confidencial, luego ya se pelea con José Antonio Sánchez, que después de no sé qué divorcios el de Donald Trump, pues ha debido ser el más costoso y el más difícil de Internet, pero afortunadamente en lugar de una ruina de un medio salen dos medios vivos, que es El Confidencial y Voz Populi, lo cual pues es estupendo, ojalá todas las crisis resultaran así. Y Cacho conoce bien y ha escrito mucho sobre la economía, también la economía catalana, y conoce bien Cataluña. Y este verano hemos ido escribiendo, y antes del verano, él y yo, distintos artículos en los fines de semana, de estos largos que permite Internet, y que ya en el papel ya no solamente los directores, y no del todo, no todos se pueden permitir. Bueno, Bieito ha hecho, como decíamos antes, un escarpite, el astrolabio en exacto, esos, pero claro, ya es una fórmula casi más de Internet que de papel, sí. El recuadro, ¿no? Pero Cacho y yo hemos escrito largo sobre el fin de un mito que ha sido letal para España, que es la idea de que el nacionalismo catalán era necesario para la gobernación de España, y no que era la muerte a plazos. O como dijo ayer Alfonso Guerra en un artículo en la revista Tiempo, estoy harto de escribir, en ABC, en Diario 16 y en El Mundo, y en libros, y decirlo en la radio, es efectivamente un golpe de Estado a cámara lenta, pero tan lenta que ha asistido a esa representación Alfonso Guerra durante 38 años que lleva en el Congreso, es el diputado más añejo, y como presidente de la Comisión Constitucional lo ha permitido. Lijó, dijo que como un carpintero había pulido más de 100 artículos, dice que le quedaron 10, y luego ya dijo, en realidad no deberíamos haber admitido ese estatuto en el Congreso, después de haberlo votado él. Bueno, pero ayer, tanto Guerra como Felipe, que han sido los dueños de España en todos los sentidos, con Polanco, naturalmente, reconocieron algo para lo que le falta solo una cosa, yo no sé si estás de acuerdo, Jesús, que es reconocer que la tragedia en Cataluña y en España es que el PSOE se suicidó, que el PSOE lo entregaron ellos dos, Felipe y Guerra, a unos señoritos nacionalistas catalanes. Sí, y ese día cambió la situación. Sí, ese es el arranque de gran parte de la tragedia catalana. Es la entrega a los señoritos del ensanche, sí, de un partido que era obrero, que era español. Los emigrantes de Murcia, sí, los emigrantes castellanos, los emigrantes gallegos, cantidad de emigrantes gallegos afincados en Cataluña. Claro, y sobre todo andaluces. Dice, había 1.100.000 gallegos hay muchísimos, sobre todo en Barcelona. En Barcelona hay muchísimo gallego. Aragoneses había. Los que estudiamos en Barcelona, que yo estudié en Barcelona, en la Plaza Palacio, en la Escuela Náutica de Barcelona, en la Plaza Palacio, cuando usted estudiaba. Yo estudiaba en la Central, cuando filología española en Barcelona era la mejor del mundo. Hombre, uno de los en aquella Barcelona mítica, Martínez Sousa fue uno de los grandes profesores de lengua española de la Universidad de Barcelona, que por ejemplo ayudó a hacer el libro de estilo de los periódicos de Vocento, por poner, o de La Voz de Galicia, y estaba en Barcelona. Pero la Universidad Central es donde venían a explicar sus novelas García Márquez, Vargas Llosa, que las estaban escribiendo allí. O sea, en ninguna universidad del mundo había el nivel de entonces. Pero el clima de Barcelona, en la Barcelona de la Transición, he hecho un libro, La ciudad que fue, de Barcelona años 70, es que es un clima en el que toda España había hecho de Barcelona, digamos, una capital alternativa. Política alternativa, una capital de libertad. Y ahí estaban los movimientos gay, ahí estaba la búsqueda de las libertades políticas, pero sobre todo de una libertad cultural,
de una explosión cultural que hubo extraordinaria, que después heredó Madrid en la movida, pero que había empezado en Barcelona. Pero de aquella Barcelona que conocimos tú y yo, no es que no quede nada, es que se han esmerado en que no quede nada. Sí, evidentemente. Y luego se ha producido, aparte de aquel fenómeno de la entrega de un partido socialista obrero español a aquella burguesía de izquierdas catalanistas, se ha producido la radical deslealtad de las autonomías hacia el Estado que les ha dado el ser. Pero Jesús, a ello ha contribuido, yo creo, de forma más decisiva que ningún otro partido, el Partido Socialista. Y me explico, porque la fascinación que el nacionalismo ejerce sobre los socialistas no tiene explicación. Vamos, yo todavía no he encontrado la explicación por qué los socialistas, o sea, el Pachi López le volvía loco todo el entorno nacionalista vasco. La pasión de Madina por el mundo nacionalista vasco, a pesar de lo que había sufrido, también es inenarrable. Lo mismo ocurre en Galicia. Existía el PSEGA, que era un proceso distinto, porque no eran ni los Obiols, ni el Maragall, ni el Raventós, que como muy bien decís vosotros, era la burguesía catalana, pero en Galicia el PSEGA hubiese desaparecido. Sibeiras era el yerno de García Sabell. Sí, es que era la misma historia de Serra, Pascual Maragall, etcétera. Se sintió traicionado. Pero hay una razón, que yo la he vivido y por eso escribí Lo que queda de España. O sea, yo lo he vivido porque eso se crea en Cataluña. Y el gran artífice de ese discurso es Manuel Vázquez Montalbán. O sea, Vázquez Montalbán, el que dice, y lo siento, porque entre los méritos de Cacho no está el futbolístico, porque es patológicamente del Barça. Bueno, muestra voz populi. Allí me aficioné al Barça yo, en Barcelona me aficioné yo al Barça. Yo vi a jugar al Barça en la primera temporada de Cruyff todos los partidos, porque tenía un amigo en el partido, ahí si eras del partido o del entorno del partido, automáticamente eras del SUC. Es decir, no entrabas en el SUC, eras del PC o del entorno del PC, pues para tirar panfletos, lo que sea. Y había un señor muy rico, que era amigo, salíamos con 2 chicas de Mallorca, con las que acabamos casándonos, porque Mallorca tiene eso. Y entonces íbamos al Nou Camp y tirábamos panfletos, pero un señor muy rico, amigo de tenía 4 entradas en tribuna que solo usaba el día que venía el Madrid para ir a pitarle. Y el resto de la temporada no las usaba. De manera que yo vi todos los partidos, excepto el Barça-Madrid de ese año, todos del primer año de Cruyff, con Sotil, Marcial, claro. Extraordinario fútbol y tal. Pero después de aquello, cuando el Barça dejó de ser más que un club y un puticlub. El problema que tiene el Barça... pero volviendo a la cosa, Vázquez Montalbán crea la idea de que el antifranquismo es nacionalista, que el nacionalismo es progresista y que la izquierda debe dejar de creer en España. Él es un gallego revenido, malo, tío muy inteligente, eso es lo malo, porque si fuera tonto no hubiera tenido éxito. Entonces utiliza que el nacionalismo es progresista. Pero vamos, si el nacionalismo es lo peor del carlismo, es la xenofobia, el racismo, que además en Cataluña es público y notorio, es el sitio más clasista que hay en España. Solo en Sevilla, en algunas zonas, hay un clasismo comparable a Barcelona. Bueno, en Jerez, donde o te apellidas Tomé o eres caballo. Sí. Bueno, pero esa historia, eso de que... Decían, señoritos de Jerez, gente de Sevilla... No, decían ahí, había señores del puerto, señoritos de Jerez y gente de Córdoba. Eso dijo uno de Sevilla en una boda, muy borde, claro. Bueno, pero lo fundamental, la idea de que lo nacionalista, lo antiespañol, es progresista. Pero ¿cómo va a ser progresista lo que va contra la nación, que hace libres e iguales ante la ley a la gente? Es decir, lo lógico, en un partido igualitario de izquierdas, es defender la igualdad. Bueno, pues no, señor, la desigualdad. Porque como ante Franco no había nadie, porque éramos 4 gatos y la izquierda no existió y la mayor parte de la población estaba encantada porque había salido de la pobreza. ¿Y de qué manera? Bueno, pues inventaron un imaginario y se crea en Barcelona y lo copia tal cual, hasta tal punto copiaron, por ejemplo, los vascos, el modelo catalán, que llegaron a meter en su primer estatuto de autonomía los lagos interiores, cuando no hay ningún lago interior, porque en Cataluña está el de Bañolas. O sea, era una copia literal, y en Galicia fue igual. Y en Valencia era puro catalanismo, y en Baleares idéntico, pagado por Banca Catalana y por el Òmnium. Y fue en los 70, y lo vimos desarrollarse. Y el Partido Socialista, que tenía toda la fuerza para haberlo impedido,
hizo justo lo contrario. No, salió, era el entusiasmo por el nacionalismo, insisto, no tiene explicación. Y siguen siendo los colaboradores necesarios para que el nacionalismo tenga el peso que tiene. Entusiasmo por el nacionalismo y un problema congénito con España. Sí. Yo la semana precisamente la semana pasada, a raíz de no sé qué declaración de este nuevo valenciano, el Ximo Puig, escribí una cosa, titulé ¿qué quiere hacer de mayor el PSOE con España? Porque es que siguen en la misma historia. Siguen en el drama. No quieren España, no terminan de aceptar España. Y por lo tanto, pues cualquier ventarrón que venga que cuestione la idea de España, les encuentra a ellos con los brazos abiertos. Pero es verdad. Como dice Federico, hoy nos toca autocitarnos. Y yo también escribí que no entendía a un partido que no creía ni en su país ni en su gente. Es decir, ¿cómo quieres gobernar a una nación llamada España y no crees ni en España ni en la gente que vive en España? Pues es así. ¿Qué hacéis? Ese es un drama para España capital, sobre todo, porque es el otro gran partido, claro, el partido de la alternancia. Pero por desgracia ha habido que ir creando partidos de alternancia al PSOE, porque el PSOE tiene más de 120 años y siempre en lo mismo. Siempre dudando entre la secta, ellos, o la nación, y siempre prefiriendo la secta. ¿Por qué Felipe y Guerra ayer no dicen vamos a fundar el PSOE en Cataluña? Sí, te he oído antes, con toda la razón. Se acababa la historia, Se acabó. Se acababa de verdad. Que hubo un momento en que Maragall tensó mucho la cuerda y Zapatero y en la época de Zapatero y Pepe Blanco habían estado estudiando la posibilidad de fundarlo. Pero no se atrevieron, pero luego no les llevan las piernas. Claro. En fin, bueno, ¿y qué más cosas aparecen en la prensa? Pues si quieres empezamos por Voz Populi, ya que hoy se estrena Cacho. Margallo alertó hace 7 días a Convergencia de la reforma del Tribunal Constitucional para frenar a Mas. O sea, que fue Margallo. ¿Vais a enviarnos los tanques? Le preguntó irónicamente un dirigente de Ciudad al ministro de Exteriores en el Congreso. No, la papeleta la va a resolver el Constitucional, le respondió Margallo. En esta línea, en la línea de la reforma del Constitucional, el Confidencial asegura que Rajoy ordenó agotar los plazos para la reforma del Tribunal Constitucional y golpear en campaña. La reforma del Constitucional llevaba meses preparada. Esto es lo que cuenta hoy el Confidencial. ¿Pero y por qué? Es que no lo entiendo. O sea, eso es una ocurrencia de Moragas. Ayer vi que a Soraya no le llevaban las piernas, porque claro, Soraya está en lo de Cebrián y González y tal, que es, ay, qué pena, a ver si volviera, si no Convergencia, por lo menos unió, ¿no? Y si no, pues a ver si Ciudadanos nos hace el papel que nos hacía Convergencia para completar y venga televisiones y venga radios. Curiosa la rueda de prensa ayer casi por la noche, que era una especie de charleta de café de la vicepresidenta del gobierno. Más que curiosa, rarísima. Crepuscular. Porque le ordenaron que respaldara, porque ella no quería respaldar. Exacto, y debo decir que tiene razón, es un disparate, lo del Constitucional es una bobada. Pero de todos modos... ¿Por qué no se ha hecho antes? Porque no se hablan, porque se llevan a matar, porque Moragas y Soraya se llevan a matar, y en las catalanas manda Moragas. Una pregunta, don Federico, usted que sabe tantas cosas. Yo qué voy a saber. ¿Qué hacemos con los cientos, quizá miles de abogados del Estado que tenemos en nómina? Despedirlos. ¿Despedirlos? ¿Pero qué hacen? ¿Qué han hecho en Suecia? ¿En qué se ocupan? ¿En qué utilizan el tiempo libre? Trabajan para bufetes privados. Bueno, cuando se van al sector privado, que se van casi todos. Y cuando no, también. Pero con tanto talento como hay por ahí, porque evidentemente son unas suposiciones hay gente durísimas. Hombre, sin duda. Vamos a ver, yo de todos modos no acabo de entender. El artículo 155 de la Constitución dice clarísimamente que es el gobierno. Por supuesto. Cuando dice más el Constitucional, es el gobierno, dice el gobierno. Pero claro. A primero le requiere al presidente de la comunidad y a continuación, si el presidente de la comunidad no obedece, es cuando tiene que... Y ojo, es la primera vez, porque lo volví a releer todo, es la primera vez que me doy cuenta que el Senado tiene un papel, porque dice tiene por mayoría absoluta del Senado. Que la tiene el PP solo, tiene que intervenir. Bueno, pero es que además está... Y dicen los tanques, a mí me lo explicó un experto, dice, primero hay que pedirle a los Mossos de Escuadra, que son las fuerzas de seguridad del Estado allí. Sí, si los Mossos de Escuadra desobedecen, dice, iría a la Guardia Civil. No. Y si hubiese un problema de la Guardia Civil, entonces te debería ir Pero en lo que contaba Cacho de la corrupción que desde Madrid se ha admitido,
del nacionalismo catalán. Porque claro, ha sido el PSOE, pero ha sido el PP. El PP ha copiado esa estrategia de rendición a plazos, es decir, nosotros os dejamos robar todo lo que robéis y abusar todo lo que abusáis y discriminar a todo lo español y perseguirlo hasta la lengua, hasta los derechos más elementales, escolares, por ejemplo, pero a cambio vosotros nos votáis los presupuestos este año y el año que viene ya veremos. Bueno, esa estrategia es letal. Esa es la base de todo. El artículo 403 del Código Penal faculta lo mismo. El título 21 y el título 22 de la Constitución, el título 22, lo contaba ayer Ignacio Goma en Libertad Digital, habla del delito de sedición, que es evidentemente el que cometió el año pasado Artur Mas. ¿Y por qué no actúa? Y yo decía, y perdón por la autocita, estamos en día de autocitas, digo, bueno, es que lo que quiere Mariano es que a la hora de tirar el penalti lo tire el árbitro. Vamos a ver, ha cometido falta máxima. La ley, que el árbitro dice, esto es falta máxima, es penalti, tienes que tirarlo tú. Está más debajo de la portería, no llega al palo mayor. Es decir, la puedes tirar por donde quieras, porque además tiene una prótesis caducada en cada rodilla. Bien, y a la hora de tirar dice, no, perdón, tíralo usted. Y el árbitro, no, es usted el que lo tiene que tirar. Dice, no, vamos a ver el reglamento, asegurar que tenga... Pero tira el penalti de una vez, hombre. Sí, no, señor. Sí. Al final es que quiere que el penalti lo tire el árbitro. ¿Pero por qué? Quiere terminar la legislatura sin haber hecho nada en Cataluña. ¿Y lo va a conseguir? Bueno, creo que lo va a conseguir, dependerá del resultado. Bueno, La Vanguardia, ayer comentábamos que no editorializaba sobre la reforma del Constitucional, hoy sí, contra la reforma del PP, es el título del editorial, por si hay algún tipo de duda. Dice que la propuesta de reforma cayó anteayer como una bomba en la escena política. Es comprensible porque supone un nuevo endurecimiento de la posición del Gobierno que endosa funciones cuasi policiales y, por tanto, impropias al Tribunal Constitucional. Critica, además, y afea, dice que es desafiante y falaz la frase que pronunció Xavier García Albiol, que ayer también la repetía el editorialista del País cuando dice que se ha acabado la broma. Sí. Bueno, y cita, habla de Pascual Sala, el pobre García Albiol no sabe quién es don Pascualona. Es que yo me he acordado la de cosas que ha escrito Cacho sobre Pascual Sala, que ha sido el gran factotum del Poder Judicial socialista. Pero acordaros cómo se legalizó lo que hoy es Bildu. Pero claro, metieron en el Constitucional con sentencia firme del Supremo y legalizándola. El Supremo ilegalizándolo, y salió tanto Pachi López como Zapatero, dijo, tranquilos que esto lo arregla el Constitucional. Pero te recuerdo, pero hay una cosa, eso lo hizo con el acuerdo de Rajoy. Es decir, lo presentó el PSOE, pero lo apoyó el PP. Que además, una parte del Constitucional lo recurrió porque es anticonstitucional. El Constitucional no puede cambiar una sentencia del Supremo. O sea, me acuerdo perfectamente. Pero Rajoy, a la chita callando, respaldó a Zapatero. Lo mismo que al final ha seguido la misma política con respecto a la ETA. Que es una cosa incomprensible. Pero en fin... Bueno, y para finalizar, y aunque sé que es abrir un debate que quedaría para mucho más tiempo, la cuestión de la fotografía que hoy aparece prácticamente en todas las portadas, y me remito al comentario en el Astrolabio de Vieito, donde Vieito, más o menos viene a decir que se arrepiente de la decisión tomada ayer en la mesa. Vamos, yo creo que tienes tus dudas. Vamos a ver, es un recurso, no pretendo llamarle literario, pero es un recurso periodístico de explicar que hay un debate en la redacción de ABC y que nosotros... Yo era partidario de que la portada, porque creo que es una foto que va a formar parte de la historia del fotoperiodismo, como aquella de la niña de Vietnam corriendo, huyendo u otras fotos, pero al final hubo mucha gente, muchos, sobre todo básicamente mujeres, compañeras del periódico, es que esto no se va a poder mirar, es que esto es muy duro, es que no sé qué, es que miramos por otro lado. Entonces un poco es mi reflexión, ¿no? Hay mucha gente que no quiere mirar. Que sepas que ese debate lo hemos tenido Rosana y yo hace una hora. Y yo digo que es que niños muertos y gente muerta en unos productos del éxodo, producido por unas guerras en las que no queremos participar, es un ternurismo de mala conciencia que a mí me repele. Es verdad que llama mucho la atención, pero llama mucho la atención para sentirnos bien. Entonces hemos quedado en que a ver si el martes hacemos aquí un debate sobre lo que está pasando en Siria. Exacto. Porque yo he vivido en Francia este verano, aparte de la historia que conté en Libertad Digital, de cómo unos americanos que estaban de
que afortunadamente, eso lo ha contado Ignacio Camacho muy bien en ABC, que se sabía la norma realmente, porque los americanos iban de civil, pudieron intervenir e impedir que un tío con un Kalashnikov ametrallara todo un vagón, cuando ya la tripulación se había encerrado en un vagón blindado. Sí. Que esa es la única seguridad que hay en los trenes de alta velocidad, que no puedan coger la máquina para estrellarla contra una tal, pero no hay ningún control como en España, etcétera. Bueno, sale Hollande 2 días después. Y Hollande lo que dice es que hay que acabar con el Estado Islámico, que es de donde venía este asesino. Bien. Pero, dice, 100%, tal, favorecer a Assad. Dice, vamos a ver, hay una guerra civil en Siria. El Estado Islámico es una parte, el otro es Assad. Tú quieres acabar con el Estado Islámico, pero no favorecer al otro. ¿Cómo? ¿Cómo? Si están luchando ciudad por ciudad. Pero se puede ser más cobarde y más vil. Es decir, lo típico de Francia. Es decir, que al final era una metáfora perfecta. Libia es la situación de Libia fue cuestión de Francia. Pero es que decía Goethe, es preferible la injusticia, es decir, es preferible la injusticia al desorden. Sí. Es decir, porque decía él a continuación, porque del desorden se derivan muchísimas más injusticias. Bueno, el caso de Siria, el norte de África y las famosas primaveras árabes fueron un desastre al que contribuimos Occidente con un entusiasmo que, vamos, merecedor de otra causa. Y allí, menos mal que en Egipto los militares reaccionaron, pero claro, mira cómo está Libia. Que es un nido de... está Siria y el antiguo Líbano y lo que puede pasar en Jordania, más lo que puede pasar... Y Obama, que es el zapatero mulato que les ha caído en desgracia a los americanos, pactando con Irán, que es el que tiene activado la mitad del terrorismo islámico mundial. Sí, hay una gran operación en marcha en Irán, de donde acabo de llegar, don Federico. Tú vienes de Irán. He estado... sin turbante. Yo creo que estuve en Yemen antes de lo que ha pasado en Yemen, estuve en Siria antes de lo que ha pasado en Siria, y ahora vuelvo de Irán, donde estaba hace 15 días, hace 10 días. Es un agente... Bueno, se está preparando algo... Vives no estarás instalado en la Cuesta de las Perdices, porque vamos... Yo también pienso con el camarada Villarejo. Hombre, no, Villarejo está en la cloaca de Interior. Ahora no le dejan, creo, entrar en el por cierto, supongo que si nos está oyendo no lo sentará mal. Antes de ayer me dice, me voy al Líbano a arreglar una cosa que tenemos pendiente. Villarejo. Sí. Será llevarse los cedros. Me voy al Líbano ahora mismo a arreglar una cosa que tenemos pendiente. ¿En el Líbano? Sí. O sea que sigue siendo un hombre de confianza. Unos colegas. Ah, ya. Unos colegas. Ya lo hizo, lleva... Unos colegas. Eso es. Pero bueno, en Irán se está preparando algo muy importante después de la firma del acuerdo nuclear con Estados Unidos. Y es el intento de los yanquis de convertir a los del turbante en grandes gendarmes de la zona de un país tan estratégico como Irán, enemigos a muerte del ISIS y tal. Es una operación absolutamente arriesgada porque Irán tiene tropas en Yemen, tiene tropas en Libia, en el Líbano, y apoya a Hezbollah. Y Arabia Saudí no está por la labor, Y no es un cambio. Pero esa es la gran operación que está en marcha. Pero eso es la típica operación de perder un aliado repugnante como es Arabia Saudí a cambio de un aliado imposible como es Irán. Muy complicadísimo. Bueno, y aparte, pero lo terrible de esa historia es que ese niño que aparece, esa foto, mejor dicho, es que me ha recordado lo del famoso pelícano con el... Sí, no era un pelícano, era un buitre. Bueno, un buitre, lo que fuera, con el chapapote, ¿no? De tal. Que es que cogieron una foto que era de otro naufragio. Ese niño puede ser de ahora o de hace... Es de ahora, pero podría ser de cualquier. Es una foto tierna, lamentable, conmovedora, de no importa qué sitio, no importa qué lugares, no importa qué guerra. Es simplemente para que en Occidente, a la hora de la siesta, sintamos que tenemos muy buenos sentimientos. Pero vamos a actuar para acabar con el Estado Islámico, donde los niños como ese están decapitando en público a rehenes, donde las mujeres son esclavas sexuales. Estamos dispuestos a mandar soldados a Siria para liquidar al Estado Islámico. ¿Vamos a hacer algo contra las mafias? Mira que es fácil. Con la cantidad, todos los países tienen servicios de inteligencia que cuestan a los presupuestos montañas de dinero.
¿cómo es posible que no hagamos nada contra las malditas mafias que trafican, que están ahí en la costa de Libia? Y la Europa bien pensante, que también se dedicó a afearle a Estados Unidos permanentemente su afán de ser gendarme en el mundo, pero especialmente en esa zona. Y nos encargamos de que no viniera. Y efectivamente hay una corriente de opinión en Estados Unidos que vamos a ir nosotros a mandar a nosotros muertos allí. ¿Y qué hicieron? Tú dices lo de Obama. Es que Obama fue muy perverso la Academia Sueca del Premio Nobel, porque le dieron el Premio Nobel al minuto 2 de llegar a la Casa Blanca y ya dijeron, y a partir de ahora ni se te ocurra tirar una bomba en ningún lado. No tenía mucha intención. Pero Barack hay que reconocer... Hussein Obama no tenía intención. Pero hay el que discurso decir que de Obama... la Universidad del Cairo fue un discurso tratando de blanquear, que es el primer gran discurso que hace fuera, tratando de blanquear nada menos que el origen de los hermanos musulmanes, que ha estado en el origen del golpe de Estado en Egipto, que de milagro no se ha convertido en otro Irán mucho más poderoso. Sería mucho más peligroso. Bueno, pero en fin. Vamos con Colacel. Por cierto, el presidente del Gobierno acaba de decir que no confirma la fecha de las elecciones, pero que van a ser en diciembre, es lo que acaba de anunciar. ¿Colacel para el presidente del Gobierno o mejor para...? Pues no lo sé. A García Albiol se lo enviamos ayer, ¿no? Es que García Albiol, claro, son 2 metros pues de si hombre. quieres, hoy también. No, yo hoy se lo voy a mandar a Íñigo Enríquez de Luna, el portavoz del PP, que ha dicho que se alegra de que Carmena haga lo del PP cuando estaba anunciando lo contrario. Me parece bien. O sea, pues más que nada para él. que a lo mejor es que le ha dado mucho el sol. Entonces Colacel viene bien para regenerar la dermis y la epidermis. Bueno, pues un sobre o 2 sobres al día. A Xavier García Albiol le recomendábamos 2 por aquello del tamaño. A Enrique de Luna, pues con 1 yo creo que será suficiente. Regenerar por dentro y se va a notar por fuera. Y eso en su exposición pública. Eso será bueno. De venta en farmacia y en Parafarmacia Mundo Con Natural. eso y con estudiar las cosas 10 minutos antes de comentarlas, fantástico. Bueno, y en el Corte Inglés sería que tenemos. Pues en el Corte Inglés ya estamos con el otoño, todas las tendencias están allí y además vamos a hablar, ayer decíamos que había un 20% en medias, las medias ahora en otoño pues ya se van a empezar muy bien. A ver. En general a los hombres nos gustan. Las medias, ¿no? A los tunos, las dirás. Mujeres con medias. No, nos gusta que las llevéis. Nos gustan las mujeres con medias. Exactamente. Eso sí, ¿ves? Ahí ya bueno, en Argentina es el viejo chiste que decía siempre que Damaso Alonso, yo se lo oí en su última conferencia, siempre era el mismo chiste. Cuando llegó a Argentina y pidió unos calcetines, no lo entendía en una tienda. Claro. Dice, querrá decir usted unas medias. ¿Por quién me ha tomado? Dijo al otro. Una media, no, un hombre no quiere media. Oiga usted. Pues eso. Los panties en este caso. El panty no es lo mismo que la media. No, pero tiene su No, yo estoy de acuerdo. No es lo mismo. La media pulpo como establece un territorio. Pues, un 20% de descuento en las medias y luego también un 25% en lencería y corsetería, marcas como Chantel, Triumph, Playtex, Donna Karan, todas ellas tienen un 25% y luego conjuntos de ropa interior como Princesa o Yanira también tienen ese 25% de descuento. Estrenamos otoño en el Corte Inglés, patrocinamos al equipo olímpico español. Bueno, ¿qué nos cuentan en Twitter? Bueno, pues dan la bienvenida, por supuesto, a Jesús Cacho. Se alegran muchísimo nuestros tuiteros en @lamananafjl, nuestra dirección en Twitter. Y aunque te parezca mentira, Federico, ahora mismo la noticia más retuiteada por todos ellos, el artículo de Alfonso Guerra, porque no te creas tú que es fácil hoy de encontrar referencias en la prensa, sí que hay, pero bueno, en Libertad Digital lo llevamos en un lugar destacado y ahora mismo lo que más se están retuiteando. Bueno, es que claro, leído, firmado por Alfonso Guerra lo que dice, y todo lo que dice es cierto, pero claro, cuando dice como que a él le produce vergüenza ver a los sindicatos ayudando a más y a sus monjas coadyuvantes, estilo típico de Alfonso Guerra, dice, vamos, ¿quién se disfrazaba de ujetista con el pañuelo rojo de Armani en Rodiezmo todos los años? Tú, Alfonsito, el hermano de mi hermano, o sea... ¿Qué cara tiene? ¿Cómo se arrepiente? Pero se arrepienten tarde, ¿no? Y no del todo. Y no del todo. No, se arrepienten por los demás. Porque tenían la oportunidad de decir cosas sobre la deriva de su partido. Este partido socialista es mucho peor incluso que el de Zapatero. Es decir, supuesto. Pedro Sánchez puede dejar a Zapatero en un alevín. Sí. Es decir, porque Pedro Sánchez es tremendamente inconsistente, pero no le timbra el pulso cortando cabezas, ¿eh? Corta las cabezas que haga falta. Díselo a Carmona. Que anda buscando la suya. Bueno, no sabéis cómo está el partido por dentro. Y está en guerra civil y todos deseando que pierda Pedro Sánchez. Entonces, como Pedro Sánchez sabe que todos, tan pronto tenga la oportunidad, lo van a tirar por la ventana, pues
como sea. ¿Cómo están los dos partidos? Sí. Porque anda, que en el PP no hay gente con ganas de que Mariano Rajoy saque 100 diputados y la prueba Por favor. Y que para pactar alguien con el PP el precio sea la cabeza de Rajoy. O sea, no es que se cuenten con los dedos de una mano, es que no hay manos en toda una tertulia para contar los dedos, porque Mariano se ha convertido en el problema del PP. Tiene todo el poder, ha liquidado cualquier eso, y los que tienen capacidad sucesoria, que prácticamente de los varones vivo ya solo queda Feijóo, de los varones con poder territorial. Es que si no consigue formar gobierno el Partido Popular, ahí puede pasar de todo, ¿eh? Bueno, yo ya sé que vosotros no. Yo os digo que va a sacar de 100 a 155 escaños. Aún así, no tiene mayoría. No, tendrá que pactar, lógicamente. Pero no es lo mismo pactar, como tú bien acabas de decir, con 100 que con 155. Yo creo que, y 130 me parecería mucho. Es verdad que el PSOE ayuda, y sobre todo que Podemos... pero Podemos, en su publicamos hoy un documento muy bueno, no sé si lo publicamos en ABC, que dicen los de Podemos que reconocen que se equivocaron haciendo la comparación con Grecia, que nada que ver España con Grecia. Y cobrando de Venezuela se equivocaron también, o sea, Monedero se equivocó cuando decía la muerte de Chávez que tenía un orinoco que le corría por un orinoco. O sea, un orimoco, o sea... Sí, pero ayer no condenaron en el Senado la... Se negaron a pedir la libertad a los presos políticos. Nueva gentuza. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo les estábamos contando y con Repsol no vamos a desmentirlo. Por cierto, qué bueno que Pemex no se hizo con Repsol. Porque está Pemex como para, en fin, para vender sillas, que dicen en Cataluña. Bueno, pero el tiempo está en Barcelona y en Tarragona lluvioso, pero de verdad. Si la tormenta de agua se convierte en tormenta de votos el día 27, esto va a cambiar como un calcetín. Ahora, fuera de allí, poquita cosa. Tiempo más o menos sigue igual, algo de lluvia en el Cantábrico, en León, pero poca cosa. Las temperaturas parecidas a las de ayer, un poquito más suaves. 18 en Madrid, camino de 27, 34 de máxima en Murcia y mínimo en Burgos y Soria, 8 grados. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Hola, soy Emilio. Soy taxista desde hace más de 20 años y sé lo importante que es el cuidado y mantenimiento del motor del coche. Por eso, yo no me la juego y utilizo un carburante de calidad como el nuevo carburante Repsol con Neotec, que alarga la vida del coche y reduce el riesgo de averías. Cuando el coche es tu modo de vida, arriesgarse a tener una avería no merece la pena. Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a ir a la bolsa, pero antes vamos a recordar a los que quieren estudiar y trabajar y ser abogados de élite, ir al Líbano como Cacho cuando esté pacificado, hacer negocios, etcétera. ¿Dónde pueden estudiar, Luis Fernando? Bueno, pues para todos aquellos que sientan esa vocación, que hayan terminado la selectividad y que estén todavía decidiendo qué carrera quieren hacer, bueno, pues aquellos que quieran dedicarse a la abogacía tienen una gran oportunidad, porque el ISDE, líder en formación jurídica de posgrado, estrena este año doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional. Tienen prácticas desde el primer año en los mejores despachos de España. A partir de tercero se van a hacer una estancia académica a Cambridge, donde también harán prácticas en despachos londinenses. Luego se irán en cuarto a Columbia, Nueva York, donde también harán prácticas en despachos en la Gran Manzana. Y bueno, pues está adquiriendo todo el expertise y toda la profesionalidad que se requiere para esta profesión, para abogados de élite. Toda la información, inscripciones y programa de becas en el 91 126 51 80 o en admisiones@isdegrado.com. Bueno, ¿y cómo está el parque hoy?
Bueno, pues amanece con ganancias, rebota ligeramente, el IBEX 35 se anota un 0,76% en este momento, cotiza por encima de los 10.013 puntos que ya recuperó durante la sesión de ayer. Al final de la sesión de ayer tenemos la prima de riesgo española en 134 puntos básicos, el diferencial con el bono alemán en el 2,13%. Dicen los expertos que tanto el cierre en positivo de ayer como la apertura en verde ahora no significa que vaya a haber una recuperación. Siguen diciendo que la volatilidad manda a los mercados merced a la crisis en China, y hoy lo que parece que puede mover un poco las bolsas a mediodía es la decisión del Banco Central Europeo, la reunión que tenemos y la decisión sobre la política de tipos. Que la decisión de Draghi supongo que será la de siempre, continuar, ¿no? Sí, o sea, seguir sí, igual. la apuesta por las subidas de tipos van con 3 meses, dentro de 3 meses, sí, llevamos así. Llevan 3 años así diciendo. Pues también que es cierto que tardaron mucho también en tomar la iniciativa contraria. La de bajar, O sea, pero sí. de ahí no se han movido. Sí, no, que es que anunciaron cuesta bajar y tanto. bajaron. Sí, bajaron. Pero la Reserva Federal también en Estados Unidos también decían que iban a empezar a Sí, septiembre ahora dirían. con lo de China, ¿qué más quieren? Que yo me meto con Rajoy porque digo, es Bartolo Arce de los vagos, pero bueno, al lado del Banco Central y de la FED es un estajanovista furioso. O sea, es una cosa tremenda. Desde que se fue Greenspan, que no hacía más que enredar y casarse. ¿Recuerdas? La anécdota mejor de Greenspan es la que cuenta su tercera mujer, que se le declaró y no lo entendía. Sí. Es famoso. Pero si sería liante que se le declara a su mujer y no se da cuenta de que se le está declarando que le pide matrimonio, o sea, ¿cómo sería? ¿Cómo explicaría entonces la política Y luego le monetaria? hacen el libro ese geográfico maestro de la jeta, o sea, Sí. en fin. Bueno, hasta aquí la bolsa. ¿Cuántos años tiene David Bowie ahora? Pues, 70. por ahí rondará. Ahora. Sí, Pues pero se mantiene bien. Es el momento de debutar en Broadway, ¿no? Pues sí, porque Bob Esponja se nos muda de Fondo Bikini a Broadway, donde va a tener su propio musical y donde va a contar con artistas de lujo. David Bowie es uno de ellos, otros son Cyndi Lauper o Steven Tyler, entre otros muchos. Ellos son los que han compuesto algunas de las canciones para el musical que se estrenará en junio de 2016 y en el que se contarán las aventuras de Bob, de su mascota, el caracol Gary, de Patricio y de Calamardo. Bueno. Yo tendré que ir a la Gran Manzana con mi hija, claro. Claro, tu hija es de Bob Esponja. Hombre, por supuesto. El fondo bikini es un fondo de riesgo. Este verano hemos ahora. estado en Sí. su casa, en el fondo del mar, sí, sabes, es una piña. Estuvimos ahí visitándola. Nunca he entendido el éxito de El Bob parque de Esponja, atracciones. pero tampoco entiendo el éxito del PSOE, lleva 120 años, o sea que en fin, algo tendrá. Bueno, vamos con más asuntos. Yo le quería preguntar algo a Cacho sobre la situación económica española. Ayer tuvimos datos del paro, antes de ir a lo que plantean los oyentes. Fundamentalmente una cosa, es verdad que hay que desestacionalizar, y aquí lo hicimos directamente al dar los datos son malos con respecto a otros, yo creo que la tendencia eso no lo altera. Pero sí hay una circunstancia internacional que ha favorecido mucho la recuperación española, teniendo en cuenta que España no ha reducido el tamaño del Estado, como pasa en Francia y como pasa en Italia, y que es el gran problema, que estamos recuperando porque en el sector privado, las empresas y los particulares hemos pagado muchos impuestos, hemos reducido hasta 1 millón de puestos de trabajo en la crisis, que se ha recuperado ya medio, llevamos camino del otro medio, etcétera, pero tenemos un dinero gratis, tenemos un petróleo más bajo que nunca, y China, que aunque parece que se mueve, no ha caído. La gran duda es, ¿esto tiene pinta de mantenerse? Ayer le preguntaba a tu antiguo, no sé si amigo, pero de luego colaborador, creo que lo descubriste tú, Alberto Altero, a McCoy. Y le preguntaba por esto. Sí, le descubrí yo y le puse el apodo yo. Y además, claro. Pues tuvo éxito. Bueno, pues y él decía que a pesar de todo, la situación él cree que se va a mantener durante un tiempo, es decir, que es relativamente estable, dinero barato, petróleo barato, etcétera, que la propia crisis china hace que el petróleo siga barato y que en ese sentido España va a seguir contando con un entorno favorable, salvo el imponderable político, que es lo que siempre estropea una situación económica. ¿Tú cómo lo ves? Pues así, es que no hay manera de verlo distinto. Es decir, aquí hay una clave que se llama estabilidad. Sí. Estabilidad política. Si hay estabilidad política, el 16 va a ser casi glorioso.
Del 4,5%. Pues probablemente. Sí. Hay una oportunidad de seguir creciendo a un ritmo y arreglar muchas de las cosas que no se han arreglado. Ojo, todavía seguimos con un déficit público. Este año todavía nuestro Estado ha pedido prestado 50 y tantos, casi 60, cerca de 60.000 millones de euracos, que es la leche. Claro, dice, ¿por qué los que le echan en cara al señor Rajoy, claro, le echamos tantas cosas en cara de la deuda? Claro, es que seguimos teniendo déficit, es que hay que seguir pagando las pensiones, es que hay que seguir pagando la sanidad, es que y si no entran los ingresos propios, hay que pedirlo fuera. Claro, arreglar todas esas cosas va a ser posible con el crecimiento. ¿Cuál es el gran peligro? Pues que ocurra lo que está hoy en la mesa de las conversaciones de todas las familias españolas. ¿Qué va a pasar en la política? ¿Quién va a mandar aquí? ¿Quién va a manejar esto? ¿Qué tipo de gobierno vamos a tener? ¿Qué va a pasar con Cataluña? ¿Qué pasaría con Cataluña? ¿Qué va a pasar con las cuentas públicas si tenemos un gobierno de Pedrito y Pablete a partir de noviembre? Claro, esos son los grandes interrogantes, ¿no? Por cierto, que no hay ningún inversor extranjero que de momento haya tomado decisiones pensando en lo que pueda ocurrir, pero están todos preguntando ahora mismo, te lo dicen ya. Sí, en junio todo el mundo está ya preguntando, ¿y qué puede pasar aquí? Claro, es un interrogante que es el verdadero talón de Aquiles de una situación que podría ser francamente muy favorable para... El 2016 podría ser espléndido, desde luego. En junio, de todos modos, salieron de España 24.000 millones de euros, que es la reacción a la llegada de la extrema izquierda a determinados ayuntamientos. 26.000 millones no quiere decir nada, es mucho dinero, pero no quiere decir nada. Pero el ministro saudí de petróleo dijo, cuando empezó la bajada, quedan 5 años de petróleo barato. Es decir, que el petróleo todo apunta a que no va a subir, y para España es muy importante porque somos dependientes al 100%. Al bajar la demanda china, lo lógico es que la oferta se mantenga barata. O sea, sí, pero es que además, en tanto en cuanto suba un poco el petróleo, van a entrar en producción sistemas alternativos, es decir, el fracking y todo lo demás. Es decir, va a ser muy difícil que probamos. En este mundo nada se puede decir que no. Pero volver a $100 barril, $100 y pico dólares barril. El petróleo barato es Arabia Saudí, porque es el único país, según me han explicado los expertos, que tiene la capacidad de poner en un día 1 millón de barriles más o retirarlos. Tiene esa capacidad y solo Arabia Saudí. Y eso, claro, a Venezuela y otros países les hace primera calidad. Les hace polvo a esos países. Pero hay una cuestión de fondo. Yo siempre voy a lo mismo. Nosotros hemos reducido el riesgo político de la intervención, que para mí no era riesgo. Ojalá la intervención nos hubiera hecho recortar el tamaño del Estado, que ese es nuestro problema económico para mí. Nosotros tenemos un Estado con 17 autonomías absolutamente incontroladas e incontrolables que no podemos pagar. Que siguen generando déficit. Que siguen generando y que no lo podemos controlar porque además, como los que gastan son de los mismos partidos que gobiernan, nadie le pisa los votos a Pepito o a Juanito, esté en la autonomía que esté. Pasó con el PSOE y está pasando con el Partido Popular también. Ha pasado en Valencia, pero pasa en cualquier sitio. Y ese problema de fondo, que es el problema de Francia y es el problema de Italia, que han abordado en Suecia, que han abordado en Dinamarca, que han abordado en Holanda, reduciendo el tamaño del Estado. En España el Estado central ya no se puede reducir más, pero la parte del Estado, que son las autonomías y los municipios, se puede reducir muchísimo. No cuento ya las diputaciones. Y eso, que es la clase política no ha reducido nada. Es decir, podemos seguir, digamos, tapando agujeros, pero seguimos hemos pasado de tener una deuda del 70% del PIB con Zapatero al 100%, lo mismo que pasa con Francia. Eso no es sostenible. Ahora, si va bien la cosa y hay un gobierno PP Ciudadanos, tiraremos el glorioso 2016 y el 17. Pero el problema de fondo, que es que gastamos lo que no tenemos, eso sigue ahí. No, pero las grandes cifras del Estado apuntan, o sea, ya en la proyección que han hecho, es que en el 2016 empiezan a reducir deuda. Lentamente, pero empiezan a reducir deuda. Pero hemos subido no, ya, pero es lo que dice Jesús. Es que, por ejemplo, las pensiones ha subido
el número de pensionistas y sobre todo la pensión media. Y seguimos, pues, claro, la partida más importante del Estado español, que son casi 130.000 millones de euros al año, son las pensiones de pensiones y sanidad. Por cierto, mañana hablaremos, viene Cristina Cifuentes aquí. Sí, a partir de las tenemos 9. que hablar del truco que ha inventado el PP, que no ha sido Cifuentes, que esto es una cosa, una marea interna dentro del PP. La demagogia está del PP, típica de maricomplejines, de dar tarjetas sanitarias, como Europa prohíbe dar tarjetas sanitarias a los ilegales, está prohibido. Han tenido la ideica, dirían en Zaragoza, de que las tarjetas sean autonómicas, como si fueran tontos en Berlín y bobos en París. O sea, es una cosa que no se le ocurre en el caso de la manteca. Pero como se le atribuye a Cristina Cifuentes, pues ella nos lo contará. Pero la cuestión para mí, la cuestión de fondo, ¿quién embrida las competencias centrales del Estado, que por ejemplo en sanidad supondría un abaratamiento sustancial de la atención sanitaria, que todos los españoles puedan tener la misma atención sanitaria en cualquier sitio de España, y eso solo se consigue asumiendo las competencias de sanidad, y lo mismo en educación, es que no hay otra salida. En sanidad probablemente, salvo catalanes y vascos por razones identitarias, la inmensa mayoría de las autonomías, bueno, los andaluces, pero la inmensa mayoría se las devolverían al Estado central. ¿Cómo? Y Andalucía más, mayoría. Y Andalucía más. Sí, mire, ese es el gran debate el gran debate de la reforma constitucional. Tiene que incluir algún tipo de reorganización de nuestro Estado autonómico para hacerlo eficiente y para hacerlo más barato, radicalmente así. Es decir, cosas que se han hecho mal, pero que se hicieron mal en el diseño, en los años 70, es que está mal, después de la muerte de Franco. Es decir, que se hicieron mal, que se tenían que haber arreglado en la gran crisis del 92-93, porque ahí había perspectiva para saber lo que se había hecho mal, que no se hizo, que luego vino Aznar, que pensó que la pasta del boom, aquello lo tapaba todo, y que resultó que no, que cuando se retiró la marea del dinero, sobre la ría han quedado los cadáveres de todo lo que está, la corrupción municipal, la corrupción autonómica, los aeropuertos... Donde más corrupción hubo fue en los ayuntamientos y en las autonomías. Por supuesto, porque las plazas de toros, los pabellones y todo lo demás, es decir, todo ese inmenso gasto. El plan E de Zapatero. Los planes de Zapatero, 18.000 millones de euros. Fueron 2. En Francia los utilizaron íntegramente para restaurar. Por ejemplo, este verano llevo ya veraneo en Francia, que es el destino de los españoles. Al final acabamos de exiliados políticos en Francia. Es más barato que en España, la gente es más amable, te atienden como en España cuando atendíamos bien a los turistas. Encima, en confianza, somos blancos, hablamos francés, no somos ni moros, ni del este, ni negros, somos europeos y pagamos en euros. Bueno, hermanos de sangre. O sea, no es que te traten, es que te halagan. Está todo el Valle del Loira, que es un espejo. No hay un solo pueblo que veas una colilla en la acera. Los castillos los han restaurado todos. Se han gastado el dinero europeo en mejorar su estructura nacional. Sí. O sea, y aquí nos lo gastamos en robar. O sea, porque realmente el plan E es... Primero 7.000, luego 8.000. ¿Cómo robamos? Porque lo robaron todo. Eran enormes los carteles. Gigantescos. Y, por ejemplo, para hacer las mejores aceras de España con más parados. Bueno, hubo aceras que se hicieron 10 y 12 veces. Porque había que cobrarlas. Claro. Bueno, ¿por dónde van los oyentes, Maite? Bueno, pues ahora que comentabas precisamente la limpieza de Francia, los oyentes hablan de esa propuesta de las colillas de Manuela Carmena y también hablan, por supuesto, de Artur Mas. Y algunos piensan que en el último momento el rey Felipe va a parar toda la independencia o todo el proceso independentista, como ocurrió con el 23F. Bueno, para eso tendría que haberlo provocado, como ocurrió con el 23F. Bueno, vamos allá. Bueno, opinan los oyentes, como decíamos, algunos de ellos, que en el último momento quizá el rey Felipe haga algo para que no se lleve a cabo la independencia de Cataluña, pero sin embargo otros creen que se va a llevar a cabo y que además no va a pasar nada. No va a pasar nada. Que Cataluña declara la independencia, pero así tan claro como que están ustedes hablando. Segurísimo, vamos, porque es que aquí no hay quien pare esto ya. Lo de las elecciones en Cataluña el 27 de septiembre es un golpe de Estado, efectivamente. ¿Quién lo va a parar? Pues ahora lo para Campechano II. 23F lo paró Campechano I y ahora Campechano II, otros 30 años de Felipe VI.
y no la han vendido así. Después de la experiencia de las municipales, da mucho miedo votar otras cosas. Yo no sé, por un lado es cierto, el tema de la corrupción es aborrecible, pero por otro lado, el votar otros partidos quiere decir que se van a dispersar los votos y por culpa de Cataluña vamos a estar otra vez en las mismas. Que Ciudadanos, UPyD e incluso Vox no estén subiendo como la espuma dice mucho de nosotros, los ciudadanos y votantes españoles, que básicamente tenemos grandes problemas entendiendo lo que es la democracia. El PP es el que nos puede sacar un poco de esta miseria y arreglar un poco, como lo está haciendo, un poco el país, porque tenemos otra vez metido en el gobierno a Pedro Sánchez y a Alcoleta. Sobre los ceniceros, en todas las papeleras tienen incluido ceniceros. Y lo segundo, que en los presupuestos de la señora Botella para este año ya estaba incluido la bajada del IBI. Y en el 2016 también. La verdad, hay muchas cosas. A mí esta historia de recurrir, la corona no tiene una capacidad ejecutiva, la capacidad la tiene el gobierno. Claro. El rey puede salir simbólicamente en Nochebuena y decir, bueno, tal. Otra cosa es que piense que la corona de España, sin España, no tiene ningún sentido y además no sobrevivirá. Esa es otra cuestión. Pero el rey tampoco puede hacer algo en contra del gobierno. Puede hacerlo puede respaldar al gobierno, puede llevarse bien con ciudadanos y tal, pero lo que no tendría que haber hecho el rey es ir tanto a Cataluña. O sea, no ser tan cabezón. La historia que se inventó Alberto Aza de la Fundación Príncipe de Girona, Príncipe de las narices. O sea, cuando no se puede estudiar en español, déjate de fundaciones. O sea, y no seas cabezón, no pienses que tú le vas a torcer el aparejo a una clase empresarial que se vendió al nacionalismo hace 25 años. O sea, que lo de Banca Catalana es muy anterior a que él estudiara en Canadá. O sea, pero bueno, lo fundamental, yo no sé cómo veis, esta especie de, lo que decía antes un oyente, es decir, bueno, que no suba Vox, que por cierto tenía el mejor programa fiscal en las elecciones pasadas, que no suba tanto Ciudadanos, aunque se mantenga bien, y UPyD, que prácticamente ha desaparecido, aunque digamos que lo de UPyD está trasvasado a Ciudadanos, o se puede trasvasar si hace una buena estructura de partido, dice mucho de cómo entendemos los españoles la democracia, que no es que sea el mal menor, es que sea chico, y otra de gambas, y el año que viene veremos. Es decir, yo creo que decía Gabilondo, citando a González, que el PSOE era el partido que más se parece a España. Yo me temo que los votantes españoles cada vez se parecen más a Rajoy. Sí, hombre, al final son comportamientos de clase media, de clases medias numerosas que por eso va a tener tanta importancia en el fondo, puede tener tanta importancia los objetivos que maneja don Mariano, el gran Mariano. Sí. Que hay dos elementos, las dos patas con las que piensa que puede llegar a volver a gobernar: la economía, es decir, ese casi 4% de crecimiento del PIB con el que podemos presentarnos en diciembre que viene, y el miedo. Y es verdad, el miedo, pero el miedo forma parte de la... Pero no hablamos de los grandes capitales, no hablamos de Puerta de Hierro, no hablamos de la Moraleja, hablamos de del ciudadano medio. Hablamos de esa clase media que tiene un hijo en la universidad, que tiene un coche, que tiene su piso y que dice, oye, a ver si no voy a poder mandar a mi hijo a la universidad. Y que vislumbra la posibilidad de vivir incluso un poco mejor, porque antes vislumbraba la posibilidad de vivir peor. Es muy racional, es que ese sentimiento es muy racional. Vamos a ver, yo lo entiendo. Pero teniendo, es que yo ya sé por dónde vais a ir, pero yo también os quiero decir una cosa, es que enfrente no hay nada, querido Federico, o sea, la democracia es una cuestión de alternativas. No, este sentimiento va unido a lo que hay enfrente. El problema, vamos a ver, estoy de acuerdo, Vieto, enfrente no hay nada y este lado tampoco, porque ¿qué es Mariano? Nada. Nada. Mariano es la administración. Mariano no es una opción política. Mariano es la administración del poder de lo que hay. Eso no es una política. Y España necesita un cambio político. España necesita cambiar su estructura política. Se van a cumplir este noviembre 40 años de la muerte de Franco. Es el momento de una reflexión para reforzar el régimen constitucional, no para liquidarlo ni para cambiarlo, para reforzarlo. Y Mariano
es la negación de la política. Mariano será un buen jefe de negociado, un buen administrador. Mariano es el presidente del Casino de Pontevedra. Bien, tal vez, no, y además tendría superávit. Pero solo pero vamos a ver, solo una cosa, Vieito. Es decir, vamos a suponer que eso funcionara. En el año 2000 gana con mayoría absoluta Aznar, en un momento de un crecimiento brutal. España creaba 2 de cada 3 puestos de trabajo en Europa. Se crearon 5 millones de puestos de trabajo nuevos. La izquierda se echó a la calle y barrió al PP. Y todo se coronó con la inmensa, monstruosa historia del 11M. Pero después de 2 años de salvaje actividad de la izquierda que se arrendó a la extrema izquierda. Y eso volverá a pasar sin ninguna duda si gana Mariano, con la diferencia de que con Aznar había un poco de gobierno y un poco de política. Con Mariano, ¿qué va a haber con Mariano? Como no esté con Ciudadanos y con alguien más en el gobierno, probablemente, sí. Entonces porque a lo mejor hay un cambio político. Una mayoría absoluta no se va a conseguir, pero yo sí creo que el Partido Popular va a conseguir ser la lista más votada. Y, por ejemplo, a mí me contaron que Felipe González tuvo una conversación con Pedro Sánchez y le dijo: Pedro, tienes que respetar la lista más votada, que gobierna la lista más votada. Y Pedro Sánchez ya le dijo que no. Por supuesto que no. Mira, Madrid. 2, le dijo, de hacer una alianza, trata de hacer una alianza con Ciudadanos y no con Podemos. Así que con Podemos. Y 3 le dijo, y llegado el momento, si es necesario, hay que hacer una gran coalición con el Partido Popular para sacar esos 4 años que tú dices que pueden ser de un progreso económico extraordinario. A mí me decía el presidente de un gran banco que el gabinete de estudios de ellos les decía que los índices adelantados efectivamente dicen que podemos ir a un crecimiento espectacular en los próximos años, o, decía él, o, como no hay estabilidad política, perder esta gran oportunidad y irnos al precipicio. Sí. Pero yo, por terminar, yo creo que si Mariano Rajoy gana las próximas elecciones, la próxima legislatura sí va a ser de profundas reformas, porque es lo que él piensa que puede dejar de herencia. Bueno, si además de pensar lo hace, encontrará en mí a un señor como al que se le aparece. ¿Qué digo? Pues lo verás, hazme caso. Bueno, o sea, porque Mariano Rajoy piensa hasta 4 años. Me quedaré como el pastorcillo de mi pueblo cuando se le apareció la Virgen, que se quedó estupendo, dicen las crónicas. Y entonces el pastorcillo se quedó estupendo. Ya. O sea, yo veo a Mariano haciendo reformas políticas. Mariano, María, qué hombre y tal, en fin. Bueno, Aegón. Para estupenda esta oferta, Federico, creo que es inmejorable. A ver. Atento. 3.000 médicos a nuestra disposición en 30 especialidades, tienen absolutamente todas, hospitalización, medicina preventiva, lo mejor. El precio, 39,95 € al mes, sin copagos, es decir, sin sorpresas, todas las pruebas incluidas, pero te lo mejoro. Seguro dental gratuito para toda la vida y grandes descuentos para toda la familia. Claro. A ver quién es el que da más. No, es que es Aegón. Aegón, teléfono además gratuito. 900-177-177. 900-177-177. Bueno, Vieito es el único, y ayer me delató Rosana Laviada, en la primera defección desde que llevamos trabajando juntos 15 años. Lo sentí como una herida que tengo todavía sangrando por aquí, porque me denunció ante Maruenda. ¿Sí? El ante Maruenda dijo que yo te había regalado, cosa que es verdad, esta taza. Que vinieron compañeros de Libertad Digital a grabar precisamente unas imágenes allí a mi despacho y estaba la taza en lugar de honor. Respetamos mucho la propiedad privada. Pero claro, decirlo eso a Maruenda. Sí, yo lo entiendo. Claro. Bueno, total, en fin. Pero el caso es que seguimos vendiendo la Delta Q, o para los cursos, Delta Q. La Delta Q, que es como la máquina de café de Mad Men. ¿Tú has visto, Cacho? Qué maravilla. Que es una preciosidad. Es que parece que, no sé, o sea... Y se pueden lavar todas las piezas, que es muy interesante. Es que es una maravilla. Es el de los 60 totalmente. A que me dice que me acerque, que no se ve. Digo que es muy buena, que es muy bonita y muy buena. Y que regalamos 100 cápsulas, que es para 6 meses, 100 cápsulas, 70 de café y 30 de tés e infusiones. Rooibos sin teína y también café descafeinado. ¿Dónde? Pues a la tienda, se pide en la tienda de Libertad Digital, que es el 902-071-700. 902-071-700. ¿Será caro? Dirán los aguafiestas de turno. 69,99 €.
Vamos a ver, Cacho, tú que sabes de economía, ¿tú crees que esto, más estas 2 tazas de cerámica regalo, por ese precio, eso es caro? Lo que tú digas, Federico. Pero, hombre, por favor, o sea, es que vamos, que casi me da vergüenza hacer la oferta. Bueno, 902-071-700. Bueno, llega Isabel González, esplendorosa. Buenos días. Pero antes quieres que vayamos al Corte Inglés. Sí, por favor, sabes que yo tengo vicio. No puedo resistirme al cegador efecto de tu llegada. Bueno, vamos a ver. Vamos, tenemos, por ejemplo, en electrónica y electrodomésticos, pues mira, un aspirador escoba sin cables ni fix por 129 euros, frigorífico combi de Bosch, clasificación energética A+, y te lo entregan en un día por 699 euros. Pero es que si hablamos de frigorífico, pues hablamos de alimentación, 10% de bonificación en todos los productos del supermercado del Corte Inglés, en todos. Para tu próxima compra, 10%. Bueno, vamos a ver. Y en la crónica rosa, que hay muchísimo material, muy complicado. Ay, Muñoz Escasi, y está empezando a crecerle la nariz como a Pinocho, Federico. Mucha mentira estamos intuyendo en todo este asunto, porque ahora hay una aclaración de la hija, también entra en escena. Hablando de su padre, vamos a clasificarlo. Su padre alemán. El padre legal, digamos. Yo qué sé, o el padre añejo, no sé. Es que es el que lleva con ella 20 años. Su padre, el que ha hecho de padre, el que le ha pagado los estudios. El otro es biológico. El otro es el ADN, el espermatozoide Escasi. Ella llama a mi padre Escasi, y hace unos días en la exclusiva de Hola decía que con su padre alemán no había tenido trato, que apenas tenía trato, y ahora Hola ha puntualizado, porque obviamente eso no es verdad. Ese señor ha estado con ella durante 20 años, y aunque no vivía en casa porque trabajaba fuera, no ha dejado de ser, como dices tú, el que le ha pagado los pañales, ¿no? Y me imagino los pañales y la universidad, que es bastante más caro que los pañales. Pues, bueno, no sé si ha ido mucho a la universidad esa chica, pero en fin. El caso es sacar partido de toda esta historia, y me imagino que hay alguien firmando cheques y alguien yendo al banco a cobrarlos. Hablaremos de eso. Pero lo mejor es lo que hablábamos de en las zonas, digamos, de culto equino del sur de España, que después de que Escasi revelara que ha ido regando de niños por ahí los diversos picaderos del mundo, que es que lo son así en ese mundo del caballo, pues están comprobando fechas y mirando fotos. Las empresas de ADN están frotándose las manos. Pero claro, porque es que la niña salió papá. Y pues estás de octubre, ¿no? Y en octubre. Bueno, creo que en Sotogrande va a montar Villarejo un cubículo solo para seguir las pistas. Hablaremos de eso, hablaremos de Julián Muñoz, de ese estado calamitoso que presentó ayer en el tribunal. Es cierto que hizo todo lo posible por parecer lo que no es. Apareció con un chándal, con una camiseta de algodón, todo nada que ver con esa imagen de señorito a la que nos tenía acostumbrados. Señorito pobre, porque daba pena verlo, hombre. Pena intentó dar ayer. Estaba el pantalón por aquí. Podría perfectamente haber hecho lo contrario. En el año 20 ya hubiera sido lamentable, o sea, era una cosa. Él quería precisamente causar esa sensación, y lo ha conseguido, porque el juez le ha permitido que no vaya a las 25 vistas. Pero la cara que tiene una cara horrible, o sea, bueno, pero está muy deteriorada. Se podía haber arreglado. Pero la Pantoja está en la cárcel por 1 millón de euros que se supone que le dio este señor. Y todos los Puyol están libres y con pasaporte después de haber robado decenas de miles de millones de euros. Hombre, es que para que encima el juez se ponga chulo con este pobre, o sea, vamos, pobre. Qué vergüenza. Y un personaje más, una familia más, los Jurado, Moedano, Benito, etcétera. Dice ahora Amador que en Telecinco están viviendo a costa de su familia. ¿Qué me dices? Sí, eso dice en ahora. Telecinco. Después de 7 años yendo allí oye, a contar sus miserias. Bueno, pues entonces yo creo que lo mejor es que Basile deje de llamar a Amador, a Rosa y a toda la patulea familiar. Bueno, de todos ellos. Por cierto que Edurne también será protagonista. Eso sí que me duele, claro, esto es lo que está disfrutando Cacho, lo sé. Claro, Federico, porque Keylor Navas es probablemente un magnífico portero de los mejores del mundo. Lo sé. Como Iker Casillas. En este momento es uno de los grandes porteros del mundo. A mí me gusta un tipo de portero más parecido a lo que es De Gea. Diego López, lo dejasteis marchar. Yo soy del Deportivo de La Coruña, lo dejasteis marchar.
¿Cómo que dejamos marchar? A Diego López, digo. Perdona, yo escribí en Libertad Digital, y Florentino tardó 3 meses en perdonármelo, una despedida a don Diego López, porque es don Diego López. A diferencia de Casillas y Ramosillas, eso que son cánceres de todos los vestuarios, en fin. Te tienes que cambiar de equipo, Federico. Yo creo que tienes que cambiar de equipo. El que tiene que cambiar eres tú, que debes estar en un equipo nacional. No, pero solo hay que decir una cosa. Además, que viene el equipo de Qatar, que apoya al Estado Islámico. Pero vamos a ver, Cacho, ¿cómo tu conciencia no te repele al ver los colores azulgranas que son los de Qatar, los del ISIS? Reconozco que es una provocación lo que te he dicho. Sí, pero bueno, no he tenido más remedio que contestar. Pero cada día son menos, se le está cayendo mucho la nómina de seguidores. Es decir, mucho, sí. Los que lo seguían siguen siendo, pero ya no tienen la capacidad de generar la simpatía, porque es un equipo muy antipático. No, en Qatar y por ahí en Siria. Bueno, Qatar sí, pero... Sí. No, por ahí por el mundo hay muchas camisetas del Barça, las cosas... Es que la utilización torticera política del club ha enajenado muchísimas simpatías, incluida en gran parte la mía, porque evidentemente cuando asistes a esos espectáculos de utilización política de un club que tiene, coño, en Andalucía tiene 300 peñas, el Barça. Tan se da don Benín, tan se va, mira. En fin, que nos vamos a las noticias y después a la crónica rosa. No tenemos novedades del Estado ni de las apuestas Preisler. No. Habrá que preguntar a las tertulianas que vienen hoy, a los tertulianos que vienen hoy, qué apuestan ellos. Yo ya tengo mi lista hecha de los que decimos que no y los que decís que sí. Mira, por curiosidad, ¿irá Mario a la fiesta de Porcelanosa? ¿Tú estás en que sí o en que no? Pues la verdad es que no sigo mucho yo ese eso lo vamos a corregir, Jesús. El tema de Mario. Yo sigo la fiesta del chivo y lo que ha escrito, pero... qué grande. Pero esta historia no pues están bien de cuernos. Vamos a las noticias.